Muchas gracias por estar esta tarde en el IAB Day 2026. Continuamos con nuestra agenda para dar inicio al panel. ¿Dónde está Elizabeth? Al panel Burnout en la industria cuando el alto rendimiento pasa factura. Invitamos a pasar al escenario a nuestra moderadora Elizabeth Ramírez, subdirectora técnica de IAB Colombia, al igual que a los panelistas invitados Ernesto Rodríguez, psicólogo de Meaning Group, Carolina Tavares, de Tiempo para Todo, Paula Duque, de Provokers, Isabel Pérez, de Alcántara Marketing and Consulting. Bienvenidos, bienvenidas. Eli, ¿listo? Todo tuyo. Hola, hola. Nos falta Paula. Ya. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por estar aquí acompañando nuestro panel y muchas gracias a nuestros panelistas. Máster, por favor, si pueden rodar el video. Ok. Bueno, si no, mientras tanto, mientras van rodando el video, mientras lo van alistando, yo arranqué buscando la definición de la Organización Mundial de la Salud de burnout. Y dice que es el síndrome de agotamiento profesional que se conceptualiza como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha gestionado con éxito. Y se caracteriza por 3 dimensiones: sensación de agotamiento o falta de energía, mayor distanciamiento mental del trabajo o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el trabajo y eficacia profesional reducida. Ya tenemos el video, Dani. Juli, ¿no? Bueno, les voy a seguir dando datos de contexto. Dice la OMS que el burnout no está incluido como clasificación de enfermedades, sino como un fenómeno laboral y no se considera una afectación médica. Y tenemos en nuestra industria, en la industria del marketing y la publicidad, pues algunas características que me imagino que muchos de ustedes van a reconocer: industria de alta presión, deadlines cortos y una cultura del always on, alta exposición a métricas y ansiedad por el desempeño. ¿Algo parecido, Isa? Me suena un poquito. Bueno, y un trabajo híbrido que no nos deja poner unos límites muy claros entre la vida personal y la vida laboral. Juli, ¿ya? ¿No? ¿Sigo con datos? Listo. Bueno, entonces, otros estudios. Un estudio de Michael Page, afiliado nuestro, que justamente esta mañana hicieron una presentación de un estudio de talento humano. Según el estudio de tendencias de talento de Michael Page 2026, el 43% de los profesionales consideran el equilibrio vida-trabajo como la prioridad principal. El 93% lo ubica en el top 5 de prioridades, lo cual es maravilloso. Y el 42% cree que perdería su equilibrio si busca otro empleo. Y un dato muy importante que también nos compartió Andrés esta mañana: el 60% buscaría otro empleo si le aumentan los días en la oficina. Ya el teletrabajo es una realidad que llegó para quedarse. Y las altas tasas de rotación están ampliamente vinculadas a este tema. Esto pues tiene impacto en las empresas, impacto en los trabajadores. Y ¿ya tenemos el video, Juli? ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, pues mientras tanto les voy a contar un poco de cómo va a ser esta dinámica. Para esta conversación de hoy, pues tenemos unos invitados de lujo, pero tenemos a Isabel Pérez, que es una víctima del burnout. Isa hoy viene a contarnos desde su perspectiva como empleada cuáles fueron esas alertas que se le prendieron, listo,
Y con Isa vamos a arrancar después del video. Ahora sí. Gracias. Cerca de 3 millones de colombianos están padeciendo algún tema de ansiedad y el 77% de los trabajadores en el mundo se encuentra desconectado de su trabajo. Así es que el bruxismo aparece, nos duelen los músculos maceteros, las contracturas musculares que van del cuello al tobillo por la mañana, nos aprietan, el colon se inflama, aparecen arritmias cardíacas y nos sentimos tensos y a veces abrumados en medio de la vida que llevamos. Y si nos ponemos a pensar, somos tan solo 4.200 semanas en esta experiencia de la vida, como para andar uno enfermándose, no disfrutando y dejando que el tiempo pase en piloto automático. Hoy necesitamos nuestras 3 grandes Cs: cuidarnos, conocernos y conectarnos. Llegó el momento de comer bien, dormir bien, ejercitarnos un poco, meditar un poco, saber quiénes somos y conectarnos con gente que nos agreguen experiencias de valor. Porque la vida es un suspiro, así es que hay que vivirla y vivirla de la mejor forma. Todo este tema es un tema de autocuidado, sin duda alguna. Y pues sí, arranquemos con tu historia. Cuéntanos, por favor, tú qué señales viste en ese momento de tu vida donde todo empezó a oscurecerse. Bueno, buenas tardes. Lo primero quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ha sufrido burnout alguna vez en su vida o está sufriendo burnout en este momento? Vale. Con confianza, con confianza. ¿Sí? Bueno, yo estuve en la posición de ustedes. Yo he tenido burnout 2 veces en mi vida laboral. Sí, es totalmente cierto lo que dice Liz de la presión. Estamos en una industria de números, de cifras, de responsabilidades, de presiones de corto plazo y demás. En mi caso, yo sufrí las 2 veces burnout por un liderazgo tóxico corporativo, que es otra forma de sufrir burnout. En la primera, yo creo que tenía menos herramientas emocionales y lo aguanté como pude hasta que la persona se fue, pero los síntomas fueron los mismos y te los voy a decir. Y en la segunda tomé un paso drástico en mi carrera y es que renuncié al mundo corporativo después de 25 años y emprendí una carrera de independencia. Hoy muy agradecida por el burnout. Yo soy víctima, pero soy beneficiaria del burnout. Pero yo que era una persona absolutamente vitalista y demás, yo nunca sufría por exceso de trabajo ni nada, pero yo sí empecé a sentir que los domingos era el peor día de la semana, el peor. Y de mediodía para adelante yo empezaba a sentir un nudo en el estómago absolutamente espantoso. Cuando a mí me sonaba el mensaje de WhatsApp, que yo le tenía un sonido diferente a mi jefe, a mí me daba literalmente daño de estómago. Y si había una llamada, yo me ponía nerviosa. Yo, después de 25 años de carrera, me miraba al espejo y yo no me reconocía. O sea, yo tenía miedo de subir un post orgánico, del diseño un post orgánico, de cualquier cosa, cuando había manejado las organizaciones más grandes de ese país. Tuve que ir a 2 neurólogos porque no podía dormir. Tampoco es que yo haya dormido toda la vida yo como un lirón, no. Pero tuve que ir a 2 neurólogos y cuando el segundo neurólogo me dijo, pues quizá debas ir a un psiquiatra porque a lo mejor lo que tienes es principio de depresión. Yo que soy la mujer más vital, más enérgica, más alegre, más todo, ahí fue como el primer trimbrazo, pero uno como que aísla y olvida esas razones. Pero yo creo que todo en la vida tiene puntos de breakpoint y esto lo cuento siempre. Mi punto de breakpoint fue cuando yo vuelvo de un viaje a Nueva York, mi nana me pregunta, ¿qué compraste? Y yo pues dije, no mucha cosa porque estuve estudiando y cuando abro la maleta de mano, inconscientemente en mi viaje a Nueva York yo había comprado 14 tarros de pastillas, naturales todas, la mitad decía estrés y la mitad decía sleep. Y cuando yo abrí la foto, yo abrí esa maleta y vi esa foto de esa maleta llena de pastillas, yo dije, ¿en qué te has convertido? O sea, esta persona ni eres tú, ni te gustas, ni nada. Y sin saber, porque esto fue así, sin saber ni cuánto dinero tenía en la cuenta, ni si me quería volver a emplear en otra compañía. Yo solo sabía que no quería estar ahí. Y ese día tomé la decisión y a los 7 días presenté mi renuncia irrevocable. ¿Y cuándo buscaste ayuda profesional? Yo busqué ayuda profesional desde el principio. Yo primero tuve un coach, después fui a psicólogo, pero
la sensación fue, y seguro que muchos me van a entender, cuando yo, el día que renuncié, es como si yo me hubiera quitado una tonelada de encima de la espalda. Luego aparece el miedo, ¿no? Porque esta Isabel valiente, determinada, luego es, ¿de qué vas a vivir? O sea, tienes un hijo de 7 años, estás loca. Pero yo decía, yo no sé dónde quiero llegar, solo sé que aquí no quiero estar. Y solo sé que esto no me lo merezco. Y busqué ayuda, busqué tratamiento, pero casi que el hecho de salir, reconocerme, como dice Efrén, y cuidarme yo misma, eso fue gran parte de la solución del burnout. Hoy trabajo más que nunca, porque trabajo seguramente el doble de lo que trabajaba antes, pero tengo un propósito que me conecta a mi trabajo y que me hace feliz. Bueno, y entonces sigamos con Ernesto. Ernesto es el psicólogo de ISA, pero adicionalmente es psicólogo de Mining Group, una de las empresas de Fren, quien muy amablemente nos hizo el video introductorio. Ernesto, bueno, desde tu perspectiva profesional y tu conocimiento como psicólogo, ¿cuáles son esos signos de alerta que pueden ser parecidos o distintos a los de ISA que nosotros como individuos debemos atender? Muy bien. Yo creo que hay 3 signos de alerta que dentro de la misma valoración, cuando la persona llega por consulta, encuentra uno que son una constante. Primero, el trastorno del sueño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando tenemos un trastorno del sueño y por ende un cansancio crónico, es un indicador fundamental, ¿sí? Segundo, que el trabajo que estoy desempeñando no tenga una utilidad, que no le encuentre yo un sentido, ¿sí? Digamos que, ¿para qué estoy haciéndolo? ¿No? Cuando no hay una utilidad dentro de lo que hago, la quemazón que se viene es grande. Y por último, el estar en piloto automático. Esta es otra también constante y sobre todo dentro de la labor, y bueno, acá hablando de marketing y publicidad, en profesiones que requieren de mucha creatividad y no de procesos mecánicos, ¿no? Entonces, cuando estoy en automático, puede ser que en forma funcione, pero en fondo estoy totalmente desconectado. Esos son como las 3 indicadores. Bueno, eso es desde el individuo y las empresas. ¿Cuál debería ser el manejo que las empresas le den a este tipo de situaciones? Yo creo, y lo hablábamos ahorita con Isa antes de iniciar, es una constante dentro de las consultas y los acompañamientos que tenemos con organizaciones, es que ven al empleado como una máquina y no como un ser humano. Y eso, pues a nivel existencial, que en definitiva es la corriente de la psicología que nosotros trabajamos, que se llama logoterapia, es algo muy grave porque, digamos, las investigaciones sobre el quemado se han dado dentro de las organizaciones es porque uno dedica la mayor parte de su tiempo al trabajo. No, bueno, la mayoría o el común denominador, ¿cierto? Pero cuando en las organizaciones no contemplamos que las personas tienen familia, ¿sí? Que tienen y se merecen tiempos de descanso, cuando estamos solamente enfocados en el éxito, pues desconocemos las otras dimensiones vitales que son muy importantes y que en definitiva generan un desconecte de la parte organizacional. Hay un refrán para esto que, bueno, que en estos 16 años de trabajar con problemas de salud mental he empezado a crear, y es: la vida que tú quieres vivir a nivel laboral implica renunciar a la vida que tienes. Muchas veces cuando uno hace el balance, ¿cierto?, de todo lo que uno ha entregado de esta vida a ese logro, a ese sueño, a ese alcanzar a nivel laboral, dice uno, no valió la pena. Y eso a nivel existencial genera mucho dolor, pero me extendí mucho. Yo creo que el principal o común denominador es entender a la persona como una máquina y no como un ser humano. Bueno, ¿y el burnout es reversible? Claro que sí, para muestra un botón. Ok, Sí, gracias. es reversible, claro que sí. Gracias, Ernesto. Bueno, entonces vamos con Paula. Paula, su área de experticia es la investigación y es una persona que pertenece pues a la industria. Entonces, Paula, de esos resultados y de esas investigaciones que ustedes han hecho en Provokers,
¿Qué nos puedes compartir de cómo se mide el bienestar organizacional? ¿Cuáles son los consumidores, cuáles son los individuos más afectados por el burnout? Bueno, aquí hay, ¿sí está oyendo? Aquí hay un tema que es bien interesante con respecto a las mediciones, sobre todo de la industria. En el mundo se han hecho mediciones, pero en Colombia y en Latinoamérica no se hacen mediciones sobre burnout, y eso pues me imagino que ustedes lo han visto. Entonces obviamente cuando uno va a mirar cifras y mirar el impacto, por ejemplo, entre los jóvenes no es tan fácil. Sin embargo, nosotros acabamos de hacer una presentación, una investigación que presentamos incluso hoy, que nos dio un dato que es muy interesante, y es 1 de cada 2 jóvenes hace lo estrictamente necesario en su trabajo. Y esto es un indicador muy interesante de esa visión de, o sea, yo no me voy a quemar, ¿no? Es una generación que más allá de uno verlo si es una generación frágil, todo lo contrario, es una generación más consciente. Y es una generación que está tratando de alguna manera de cuidarse de esa explotación porque no se sienten retribuidos por eso. Y hablaban también de uno de los factores que los motivaría a quedarse en una empresa es el reconocimiento, porque muchas veces pasa y es una máquina que produce, pero nada se le reconoce. Incluso nos llamó la atención que por encima del salario. O sea, más allá del dinero es dame reconocimiento a mi trabajo. A pesar de que uno dice serán unos flojos porque no trabajan más, o esa concepción que tenemos nosotros pues de que si no damos el 120% no somos nadie en una compañía, somos unos vagos. Y yo creo que ahí el tema es que están poniendo límites. O sea, el 50% está poniendo límites ya. Y eso yo creo que va a ser un cambio importante para las industrias y para las empresas. Bueno, y a nivel organizacional, Bueno, ¿cuál es ese rol y cuáles son esas acciones? Yo creo que, ¿son reactivas o son preventivas? Yo creo que, y aquí me corroboran, todos me dirán si es real o no, pero son acciones muy reactivas. O sea, y además con una falencia terrible, y es que no hacen mediciones sino hasta que ven problemas como el abandono, el ausentismo, la rotación, problemas de calidad, errores, ahí empiezan a detectar que hay un problema. Pero se van a hacer mediciones, y las mediciones son mediciones de clima organizacional, 2 puntos, la misma pregunta para todos, en todas las industrias. Y resulta que no hay unas mediciones donde puedan hacer un diagnóstico o donde puedan medir todos esos elementos que pueden estar generando ese burnout. ¿A quién le han preguntado en una encuesta organizacional si duerme bien? Levanten la mano, ¿alguno le han preguntado? ¿O alguno ha tenido encuestas organizacionales de clima organizacional? Y en esta industria menos, por allá levantó alguien la mano. Y en esta industria menos. O sea, aquí el tema es que es una licuadora, yo le llamaba la licuadora, yo trabajé en agencia de publicidad 25 años también, y era una licuadora. Y nadie le pregunta a uno. Y además la persona que tiene burnout muchas veces empieza a ser un poco, la apartan un poco del trabajo y empieza a ser una persona probablemente que se piensa reemplazar, ¿no? O sea, es muy duro, es una máquina. Y entonces, y además no se consideran que las industrias tienen necesidades diferentes, y eso tampoco aparece en las encuestas de clima organizacional. O sea, una cosa es el estrés de la industria nuestra, que tiene que ver mucho con la creatividad, con la toma de decisiones, con el poder, digamos, del manejo de la información. Otra muy distinta es el sector financiero, que tiene sus propios problemas, ¿no? Y eso no se tiene en cuenta, o sea, todo se vuelve tan generalizado, las investigaciones son tan generalizadas o las encuestas son tan generalizadas, porque yo creo que eso no es una investigación realmente, que se vuelve, que no hay soluciones reales dentro de las organizaciones, y es muy reactivo.
Y las soluciones que estamos viendo son soluciones muy hacia el individuo, ay no, mindfulness, hagamos un programa de beneficios, pero ¿dónde están los cambios estructurales? Y yo creo que ahí es donde está la responsabilidad de las empresas, que si quieren más adelante les cuento, para no irme con más largo. Listo, Paula, gracias. Bueno, y Caro es experta en temas de productividad. Caro, desde tu perspectiva, para los individuos, ¿estamos confundiendo productividad con hiperactividad? Absolutamente. Estamos queriendo trabajar que en la medida en la que estemos más ocupados, nos percibimos más productivos. ¿A alguno le pasa? Cree que mientras más ocupado esté, más productivo es. Y llega el fin de semana y dice, pero ¿qué pasó con esta semana? ¿Qué fue lo que hice? Entonces estamos claramente traspasando esa línea de la productividad, una productividad que si llega al agotamiento claramente tiene fecha de vencimiento. Una productividad asociada al agobio no es sostenible de ninguna manera. Bueno, y desde el punto de vista empresarial, ya pensemos en lo que hacen las organizaciones. ¿Las acciones son concretas y reales o es simplemente la apariencia para decir, oiga, nos estamos preocupando por el bienestar del empleado? Y es puro well-being washing. En las organizaciones lo que está sucediendo y que Paula nos contaba ahorita también un poco es que las empresas están siendo súper reactivas y cuando llega la incapacidad, la demanda, la ARL encima, pues empieza a tomar acciones y yo siento que es una intención declarada, más no una intención de verdad de proteger el bienestar físico, mental y emocional de los colaboradores. En las intervenciones que yo hago, realmente yo no he escuchado de verdad genuinamente un interés de quiero que hagamos intervenciones en productividad porque quiero cuidar la gente, sino porque quiero que la gente haga más, porque quiero que se dejen de incapacitar, porque quiero que se dejen de ir a donde puedan trabajar en la casa. Ahorita lo mencionábamos, son un montón de acciones que estamos haciendo de manera aislada sin el interés genuino por la salud mental y emocional de los colaboradores. Bueno, esto es una ronda rápida de 2 preguntas para todos, a ver si estamos de acuerdo en esto. ¿El burnout es un problema individual o es organizacional? Yo creo que es organizacional y yo creo que tiene doble responsabilidad. Yo fui responsable de que me afectaran muchas cosas que yo me dejé afectar, ¿sí? Pero yo creo que es un problema organizacional. O sea, tienen parte y parte y responsabilidad ambos. Yo no tenía que haber permitido muchas cosas que permití. Paula. Yo creo que es de los dos. O sea, porque nosotros hablamos mucho del burnout como un tema netamente laboral y yo creo que hay una cantidad de incidencia del entorno que obviamente genera una presión también sobre el trabajo. Entonces, pues sí hay, por ejemplo, las mujeres, hay unos datos de las mujeres con esas cargas mentales, hay un dato que es más del 45% han tenido un diagnóstico, por ejemplo, de depresión o de ansiedad, un diagnóstico, ¿no? Estamos hablando de quienes no han sido diagnosticadas. En los jóvenes, por ejemplo, en las niñas jóvenes es el 57%. Entre los hombres la presión del éxito, de ese concepto del éxito que incluso la mujer por muy de avanzada que sea sigue pensando que el hombre es el proveedor, o sea, eso también los está quemando. Entonces yo creo que también hay un tema que es social, es del entorno, que afecta al individuo acompañado de toda la presión que tiene alrededor del trabajo, ¿no? Ernesto. Totalmente de acuerdo, es de los dos, ¿no? Es que partamos de esto. Del burnout no se habla, se está hablando ahorita en las organizaciones, por lo que les digo, porque es donde dedicamos mayor parte de nuestra vida. Pero este fenómeno se identificó en 1974, se empezó a hablar ahí y fue en psiquiátricos, en centros psiquiátricos o de atención de salud mental. Un psicólogo fue el primero que empezó a hablar de esto. Y básicamente lo contemplaban a nivel individual desde esta lógica y es, el estar quemado es un indicador
directamente proporcional a que las amenazas del ambiente, y en este caso podría ser la organización, no tienes tú los recursos personales para darle respuesta, ¿cierto? Entonces va en doble vía, ¿cierto? Porque tú no te quemas solito, te quemas dentro de una organización, ¿sí? Y la otra variable que se evidenciaba era el tema de la utilidad o del sentido, que también creo que es algo muy, muy importante. Entonces, si yo tengo un jefe tóxico, ¿no?, que vive motivado al logro y cumplir y cumplir y cumplir y cumplir y hacer y no recibo ninguna validación, pues también me voy a quemar, ¿no? También me voy a quemar. Entonces yo creo que los dos tienen igual responsabilidad. Yo también creo que es una corresponsabilidad porque la empresa no lo previene y yo lo permito. Y en la medida en que esas dos cosas se combinan, ahí quemado fijo. Bueno, y esta pregunta es de sí o no. ¿Es posible ser altamente productivo sin sacrificar la salud mental? Sí. Absolutamente. Sí, claro. Bueno, perfecto. Entonces hablemos ahorita de soluciones, porque ya tenemos un diagnóstico y un testimonio fehaciente. Entonces hablemos desde la perspectiva de soluciones, de recomendaciones que cada uno de ustedes le dé, no solo a los individuos, sino a las empresas, en torno a cuándo dejar de ver ese estrés que es normal y pasa esa delgada línea a la del burnout. ¿Y qué le recomendarían? Empecemos con Ernesto, desde la perspectiva salud mental. Desde la salud mental hay que entender que el estrés es inherente a nuestra naturaleza humana, ¿no? Digamos que el estrés es un mecanismo que nos permite estar alerta y darle respuesta a pues, los retos que se vienen, en este caso, pues, dentro de las organizaciones. El problema realmente, y lo que ustedes deben evaluar cada uno, ¿no?, dentro de su quehacer profesional y los jefes o líderes que están acá, es qué tanto dentro del tiempo de respuesta tengo yo para volver a encontrar la calma. Porque si estoy de estrés en estrés, de estrés en estrés y no tengo un proceso de homeostasis, decimos nosotros, o de poder nuevamente encontrar la calma, pues nos vamos a quemar, vamos a tener piénsela que somos como una suerte de bosque, entonces vamos a tener una suerte de conatos de incendio por todo lado, ¿no? Donde pues ya ahí vamos a ver afectada nuestra salud, tanto física como emocional, como relacional. Entonces, creo que eso sería importante Perfecto. tener en cuenta. Isa, desde tus zapatos como consultora independiente hoy. Yo lo que les diría es no normalicen ciertos síntomas, porque no es normal. Es normal sentir estrés de vez en cuando, no es normal estar en estrés continuo, no es normal tener una relación de montaña rusa, tóxica, no tóxica, con tus jefes, con tus pares, con lo que sea. Yo vivía en una montaña rusa. Entonces, esto es como cuando uno está en una relación personal con alguien tóxico y uno dice, no, sí, ahora esto ya se encauzó y esto va bien. Y de pronto llega la montaña rusa y baja y caes otra vez y te hundes y dices, no, esto no, esta relación no va a remontar, esto no va a cambiar. Y después subes un poquito y sí, entonces la invitación que les hago, y no con esto estoy diciendo que mañana vayan a llegar a renunciar, porque ahora dicen, no, es que Isabel dijo ahí que yo estaba quemado y que renunciara. No es eso, ¿vale? Hay que ser, yo fui muy responsable, pero en el fondo, por primera vez en mi vida fui egoísta en lugar de egocéntrica. Y yo creo que ser egoísta es muy bueno. Entonces, la invitación es no normalicen las señales, no las den por obvias, no las dejen pasar y busquen ayuda de donde sea. Si es con sus recursos, lean, vayan a psicólogo, hablen con personas que hayan pasado por lo mismo. A mí me invitan un montón a tomar cafés cuando me escriben por LinkedIn o por Instagram y yo hablo de algo personal en mis redes sociales y me dice, pero personas de 21, 22 años me dicen, estoy pasando por lo mismo que tú pasaste, nos podemos tomar un café, y yo les aclaro, ni soy psicólogo ni soy coach. Yo te puedo hablar desde lo que yo viví, ¿sí? Y le puedo dar ciertos consejos, pero mi invitación principal es no normalicen síntomas y situaciones y no permitan que los aplasten. Paula, desde tu perspectiva empresarial y que sé que también están haciendo cosas con inteligencia artificial, ¿cuál es la recomendación?
No, a ver, hay un tema con la inteligencia artificial que es súper interesante y es que ha generado otro fenómeno. No sé si lo han oído, que es el AI Burn Fly. Es otro concepto, pero básicamente va a lo mismo. ¿Qué pasa? Es que hay una carga emocional y cognitiva altísima con la inteligencia artificial y sobre todo ahí va un poco la responsabilidad de las empresas, es que en vez de quitar trabajo, incrementa el trabajo. ¿Qué pasa? Que una persona tiene un exceso de información que tiene que analizar, tiene que supervisar toda la información de salida, adicionalmente tiene que tomar decisiones con mucha más información y todo eso crea un bloqueo y precisamente pues se frita literal, ¿no? Y yo creo que parte de todo esto es que las organizaciones ni antes ni ahora ni con la IA se han vuelto a revisar sus procesos, los roles, las tareas, las cargas, y esto tiene que tener un cambio estructural. Las empresas tienen que repensarse completamente y poder entender desde ahí las necesidades, distribuir las cargas y de alguna manera pues esto sí generaría pues beneficio a las personas. Yo creo que el tener un equilibrio, el entender exactamente su rol, el formarse en inteligencia artificial. Hay un caso de una agencia de investigación de mercados en el mundo que hizo un programa de formación y esto liberó realmente el trabajo, ¿no? Entender para qué me sirve, entender cómo la uso, sacarle provecho, ser más productivo en lo importante y dejar las tareas repetitivas para la inteligencia artificial. Yo creo que ahí las organizaciones se tienen que repensar y se tienen que reestructurar. Y si esto no pasa, va a ser muy difícil, vamos a seguir siendo máquinas, vamos a seguir viendo las cosas a la ligera, no vamos a entender el problema real y no vamos a llevar soluciones reales para los empleados. Voy a traer acá, antes de darle paso a Caro, una mención de algo que dijo Andrés esta mañana en la presentación del estudio de talento humano. Andrés decía que estaba muy de moda los términos, estaban muy de moda el upskilling y el reskilling. Y Andrés decía, y estamos hablando de y ni siquiera hemos entrenado a la gente, ni siquiera les estamos dando el entrenamiento adecuado para un buen manejo de competencias, que creo que apunta un poco a eso que tú dices. Absolutamente. Entonces esa también es la invitación, como a revisar de verdad las habilidades reales. Bueno, y ahora sí, Caro, tú desde tus zapatos y desde tu experticia con temas de manejo de tiempo, de correcto manejo de tiempo y productividad. Yo desde productividad les puedo decir que si algo hoy les gusta y mañana les cuesta, es súper importante que piensen desde qué punto están viviendo la productividad. Porque si se toman más tiempo, creen que son procrastinadores, porque ya no están logrando hacer eso que antes les gustaba, piensen qué está pasando con la productividad para que puedan vivirla desde un lugar disfrutable y sostenible, que es el único lugar desde donde deberíamos poder vivir la productividad. Perfecto. Entonces vamos, y esta pregunta, por favor, en una frase para que vayamos cerrando. ¿Listo? Accionables. Pensemos en accionables. ¿Qué se va a llevar la gente que está aquí sentada hoy? Ernesto, una señal temprana de burnout que nadie debería ignorar. Lo que veo en consulta todos los días, el sueño es vital. Y creo que tú decías algo importante y es algo tan vital no se tiene en cuenta dentro del quehacer laboral. Entonces yo creo que si están viendo afectado su sueño y si eso va acompañado a una pereza por ir a trabajar, tienen que tener en cuenta esos dos indicadores. Perfecto. Paula, una práctica concreta para que cualquier empresa empiece de verdad a implementar y a medir y a trabajar en pro de ese bienestar real de sus empleados. Yo creo que incluso desde mi hacer es redefinir las mediciones y hacerlas más regulares. O sea, hay que entender qué está pasando porque las mediciones de alguna manera ayudan a detectar esos puntos de fricción dentro del proceso de las organizaciones. Y eso es fundamental para poder revisar y poder estructurar mucho mejor la empresa para que haya bienestar para todos y haya la productividad que se necesita. Es que nadie
o sea, las empresas subestiman el impacto del burnout en la productividad? Isa, tú que haces tantas cosas y que eres tan exitosa y que después, y esto ya lo digo desde una perspectiva personal por la relación que tenemos, y que después de haber dejado de creer en ti, porque creo que eso fue lo otro que pasó, ¿tú cómo redefinirías el éxito sin burnout? El poder estar contigo, feliz contigo mismo, y el, a pesar de todas las obligaciones, tener la tranquilidad de dormir y estar feliz en términos generales con tu vida, porque la felicidad plena no existe. Pero para mí fue volver a creer en mí. Qué bonito eso. Y volver a quererme. Porque es que yo ni siquiera, me quería tan poco que estaba en ese momento no quiero ni siquiera tener pareja. Ahora sí. Si tienen algún candidato, yo aprovecho, ¿vale? Yo todos los foros los aprovecho, sí. Sí, porque ya estoy lista y ya quiero. Pero yo llegué a ese punto, a quererme tampoco, decir, es que no quiero ni siquiera plantearme la posibilidad de conocer a alguien, así de quemada estaba. Ya que tocas ese tema, ¿cómo impactó ese liderazgo tóxico, como lo llamaste, tu vida personal? O sea, porque claramente afectó lo profesional y perdiste la fe en ti. Pero la vida personal, ¿a qué punto se afectó? No, es que yo no tenía vida personal. Es que no tenía, porque es que había unas cosas que se llamaban las nocturnas, que eran unas reuniones a partir de las 8 de la noche. Y les llamaban las nocturnas, y yo las normalicé. Y era las 8 de la noche porque era la hora que yo acostaba a mi hijo, que tenía 4 años. Y era cuando seguía trabajando en reuniones hasta las 12 de la noche. Yo que tenía problemas de sueño, pues imagínense mi cerebro activo a las 12 de la noche. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Que hoy estoy absolutamente feliz de no de haber tenido burnout, sino de haber tomado cartas en el asunto, porque durante mucho tiempo me hice la loca. Caro, ¿tú qué herramientas concretas nos puedes entregar hoy para evitar esas sobrecargas y ser más productivos? Yo lo que los quiero invitar a hacer es a que dejen de pensar en la gestión del tiempo como la han conocido, y los quiero invitar a que piensen en diseño de tiempo. Porque si la gestión del tiempo como la conocen funcionara, hoy no estaríamos hablando de burnout, hoy no tendríamos un montón de personas diciendo que el tiempo no les alcanza para nada. Si quieren que el tiempo les alcance para todo, diséñenlo. Tómense un minuto los domingos por la noche, los lunes por la mañana, y diseñen el tiempo. Es un juego de sumas y restas. ¿Qué van a poner esta semana en su agenda que agregue valor? ¿Qué van a quitar que no les aporta? Y que van a quitar para que les deje de generar angustia, ¿no? Porque a veces esos pendientes empiezan ahí a hacer mella. Absolutamente. Bueno, yo no me puedo ir de acá sin hablar de algo que alguien que me conoce mucho me dijo. Me encanta que estés ahí en ese panel porque yo hago muchas cosas. Y yo les puedo decir que soy casi que la muestra de que uno puede ser altamente productivo, pero que se puede cuidar. Y hago un montón de cosas, no solo en mi vida laboral, sino un montón de cosas que me hacen feliz. Canto en coros, por ejemplo, hace 15 años, escribo columnas para La Patria, que allí tenemos a la gente de La Patria, comparto con mi familia, con mis amigos y le saco tiempo a todo. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer hoy es a que se repiensen y se replanteen con este montón de consejos de estos expertos. Pues yo simplemente he venido aplicando y he venido cuidándome, he venido cuidando el sueño y he venido cuidando la alimentación y he venido, también fui en piloto automático. Hace 3 o 4 años decidí ir y hacerme un curso de mindfulness porque yo necesitaba estar aquí. Y eso me ha hecho más feliz y más productiva. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por este espacio. Espero que de verdad salgan de aquí a aplicar cosas. Y muchísimas gracias a nuestros panelistas. Gracias. Gracias. Gracias.